Miren, hemos avanzado muchísimo en la lucha contra el cáncer de mama, ¿verdad? Diagnósticos más tempranos, tratamientos más eficaces, y aún así sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer. Y aquí viene lo más desconcertante. El verdadero problema es la recurrencia tardía. Estamos hablando de metástasis que pueden aparecer a años, incluso décadas, después de que se supone que el tumor primario fue eliminado por completo. Y bueno, esto nos trae de lleno al misterio central que vamos a desentrañar hoy, el increíble fenómeno de la latencia metastásica. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que unas células cancerosas se queden, digamos, dormidas en el cuerpo durante tantísimo tiempo para de repente despertarse y desatar la enfermedad? Es una pregunta que ha desconcertado a la ciencia por décadas. Pues la respuesta, según las investigaciones más recientes, está en un cambio de perspectiva, un cambio radical. Para de verdad entender el cáncer, tenemos que dejar de pensar en él como si fuera solo un grupo de células malas y rebeldes. Hay que empezar a verlo como lo que es en realidad, todo un ecosistema. Sí, un ecosistema complejo y dinámico donde las células cancerosas no están solas, sino que interactúan sin parar con todo lo que las rodea. Ok, perfecto. ¿Listos para sumergirnos en esto? Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a desglosar ese misterio de décadas. Luego, definiremos qué es exactamente un ecosistema metabólico. Seguiremos el increíble viaje de una célula cancerosa. Descubriremos quiénes son sus aliados, entenderemos cómo logra sobrevivir dormida y al final veremos cómo esta nueva perspectiva está, literalmente, cambiando las reglas del juego para combatirlo. Muy bien, empecemos por lo básico. Si decimos que el cáncer es un ecosistema, la pregunta es obvia. ¿Cuáles son las reglas de este juego? ¿Qué leyes lo gobiernan? Bueno, la respuesta está en algo que todos tenemos, el metabolismo. O sea, en la manera en que las células usan la energía y los nutrientes para vivir. Una de las cosas que hace al cáncer tan formidable es su increíble capacidad de adaptación. Los científicos lo llaman plasticidad metabólica. Piénsenlo como un superpoder. La habilidad de cambiar su dieta y su motor energético sobre la marcha para poder sobrevivir y hasta prosperar en los ambientes más hostiles que se puedan imaginar, como la falta de oxígeno o de comida dentro de un tumor que no para de crecer. Y un ejemplo perfecto de esta plasticidad es el famoso efecto Warburg. Por mucho tiempo se creía que esto era un error, un defecto en la célula, pero no para nada. Ahora sabemos que es una estrategia súper inteligente. Imaginen esto, en vez de quemar la glucosa de forma lenta y eficiente para sacar mucha energía, la célula cancerosa elige un camino, digamos, rápido y sucio. ¿Y por qué haría algo así si es menos eficiente? Porque este método le da algo mucho más valioso. Todos los ladrillos, los bloques de construcción que necesita para dividirse y multiplicarse a una velocidad de vértigo. Es una fábrica de células, no una central de energía. Claro, este proceso rápido genera un residuo que antes pensábamos que era pura basura, el lactato. Pero hoy sabemos que es una pieza clave, un oncometabolito. Es que el lactato es multifacético. No solo es combustible, sino que también vuelve ácido el entorno, lo cual es malísimo para las células inmunes que intentan atacar. Pero hay más. Funciona como una señal que le dice a las células vecinas qué hacer, e incluso puede cambiar cómo se leen los genes. Es sin duda uno de los arquitectos principales del ecosistema del tumor. Y por supuesto, el lactato no está flotando en la nada. Actúa dentro de lo que llamamos el microambiente tumoral. Y esto es fundamental. Este microambiente no es solo el escenario donde actúa el cáncer, no, es un elenco de actores activos. Es toda una comunidad de células que se supone que son normales, de vasos sanguíneos, de estructuras, que el cáncer hábilmente recluta y corrompe para que trabajen a su favor. Esta imagen nos da una idea clarísima de esa complejidad. Fíjense bien, las células cancerosas nunca están solas. Están en constante diálogo con las células inmunitarias, con las células de grasa, los adipocitos, que las rodean. Y la cosa va más allá. Se ven afectadas por los microbios que viven en nuestro cuerpo e incluso por el estado general de la persona, como su dieta o si tiene obesidad. Al final, todo, absolutamente todo, está conectado. Ok, ahora que tenemos claro el concepto del ecosistema, hagamos algo. Sigamos el viaje de una sola célula cancerosa. Vamos a ver cómo esta nueva mirada, la del metabolismo, nos ilumina cada etapa de su camino, desde que es una pequeña lesión contenida hasta que logra viajar y formar una metástasis en otro lugar del cuerpo.
Todo empieza más o menos así. A la izquierda vemos un ducto mamario sano, normal. Luego, en el centro, algo cambia. Tenemos un carcinoma ductal in situ. Aquí las células ya son cancerosas y se están multiplicando, pero, y esto es clave, están encerradas, contenidas. El verdadero punto de inflexión es el paso a la derecha, el carcinoma ductal invasivo. Es el momento en que las células logran romper esa pared que las contenía y se escapan. Es la fuga. Y una vez que están libres, se desata la cascada metastásica. ¿Qué significa esto? Que las células se abren paso hasta los vasos sanguíneos, se lanzan al torrente y empiezan a viajar por todo el cuerpo. Son como polizones, las células tumorales circulantes. Si logran sobrevivir a ese viaje, que es increíblemente peligroso para ellas, consiguen salir en un órgano lejano y ahí establecen una nueva colonia, una micrometástasis. Y aquí es donde nuestra comprensión ha cambiado por completo. Es un giro de 180 grados. Antes, la idea era que la metástasis era como el acto final de la película, algo que solo pasaba cuando el tumor ya era muy grande y avanzado. Ese es el modelo lineal que vemos a la izquierda. Pero ahora, toda la evidencia apunta al modelo de la derecha, el modelo paralelo. Y este dice que las células empiezan a diseminarse muy, pero muy temprano. A veces, cuando el tumor primario ni siquiera se puede detectar. Y esto, claro, explica perfectamente por qué la enfermedad puede volver después de tantísimos años. Claro, para hacer todo ese viaje y sobrevivir, la célula cancerosa no puede hacerlo sola. Necesita ayuda. Y ahora nos vamos a enfocar en dos de sus aliados más importantes y quizás más sorprendentes: las células de grasa y los microbios. Pensemos en esto. El tejido mamario es, en gran parte, grasa. Así que la interacción entre el cáncer y las células de grasa, los adipocitos, es casi inevitable y puede ser letal. Lo que pasa es que las células cancerosas son expertas en hackear a sus vecinos. Reprograman a los adipocitos, los obligan a volverse menos maduros. Y estos adipocitos modificados empiezan a soltar ácidos grasos, que son como un supercombustible para el cáncer. Y por si fuera poco, también empiezan a producir estrógeno justo ahí, localmente, dándole más alimento a muchos tipos de tumores de mama. Y el otro aliado, la microbiota. Sí, las bacterias. Y aquí hay dos niveles. Primero, a distancia. Las bacterias que viven en nuestro intestino pueden afectar al cáncer de mama. Hay un grupo de ellas, conocido como el estroboloma, que tiene la habilidad de reactivar estrógenos que el cuerpo ya estaba desechando. Esto hace que haya más estrógenos circulando, lo cual puede ser un problema. Pero además, ahora sabemos que también hay una microbiota local, ahí mismo, en el tejido mamario, que crea un ambiente único que puede ayudar o frenar al tumor. Bien, con la ayuda de sus aliados, la célula viajera llega a un nuevo hogar, un nuevo órgano. Pero aquí vuelve la gran pregunta: ¿cómo diablos sobrevive ahí durante años sin hacer nada, sin crecer? Volvemos al misterio del principio, pero esta vez armados con todo lo que sabemos del metabolismo para intentar resolverlo. Es un ciclo de vida fascinante. Primero, la célula llega, digamos, al pulmón o a un hueso. Pero el nuevo vecindario es hostil, no la reciben bien, y esto la obliga a entrar en un estado de hibernación, de latencia. Para poder sobrevivir sin casi nada de recursos, activa un mecanismo de emergencia increíble que se llama autofagia, que es básicamente como reciclar sus propios componentes para mantenerse viva. Y así se queda, quieta, a veces por años, esperando. ¿Esperando qué? Esperando una señal. Algo que cambie el ambiente, una inflamación, un cambio hormonal, algo que le diga: ahora. Es hora de despertar. Y este diagrama nos muestra el interruptor, el delicado mecanismo metabólico que controla todo esto. Miren, mientras la célula está dormida, la autofagia está trabajando para mantenerla con vida, pero en modo de ahorro de energía. Una de las cosas que hace es destruir constantemente una enzima que es clave para arrancar el motor de la energía rápida, la glucólisis. Así, el motor se mantiene apagado. Pero, si los niveles de energía de la célula bajan demasiado, a un punto crítico, se activa una alarma, otro sensor, que le da la orden a esa enzima de volver a funcionar. Y ¡pum!, el motor se enciende, la glucólisis arranca y la célula se despierta. Y entonces llegamos al punto clave de todo esto. Si finalmente entendemos que el cáncer no es solo una célula, sino todo un ecosistema que depende de estas redes metabólicas, entonces
podemos empezar a pensar en atacarlo de maneras totalmente diferentes, completamente nuevas. Esta cita del estudio lo dice todo de una forma muy elocuente. Básicamente nos dice que el cáncer no es un gran inventor, no crea metabolismos nuevos y extraños. Lo que hace es secuestrar, cooptar programas metabólicos que nuestras células sanas ya usan en el día a día, solo que el cáncer los lleva al extremo. Y ahí está el truco. Esa es su mayor fortaleza, pero también podría ser su talón de Aquiles. Y aquí podemos ver ese cambio de estrategia en blanco y negro. El enfoque de siempre ha sido matar a la célula cancerosa. Punto. El nuevo enfoque del ecosistema es diferente. Busca cambiar el ambiente para que al cáncer ya no le guste estar ahí. O sea, en lugar de solo atacar las mutaciones genéticas, podemos atacar las vías metabólicas que el tumor secuestró. Y esto abre un mundo de posibilidades, como combinar inhibidores de metabolismo con inmunoterapia. Por ejemplo, podríamos quitarle el lactato para que nuestras propias defensas puedan volver a atacar con fuerza. Lo que nos deja con una pregunta final. Una que de verdad podría redefinir el futuro de cómo tratamos el cáncer. En vez de seguir librando una guerra frontal para matar a cada célula invasora, ¿qué pasaría si pudiéramos convertirnos en una especie de ingenieros de ecosistemas? Si pudiéramos modificar el terreno, el ambiente metabólico, para que el cáncer sencillamente no pueda vivir ahí o no pueda despertar de ese largo sueño. La respuesta a esa pregunta sin duda podría cambiarlo absolutamente todo.